Hola, hola Maga, Hola, profe, ¿qué tal? bien y vos, Súper bien. qué bueno, qué bueno, Súper, súper, súper. Voy a qué empezar a bueno. compartir. Dale, por favor, gracias. Bueno, nosotros donde nos quedamos en el ejercicio de filtro uno. ¿Ese ya llegamos a hacer todo Este o hicimos todo, profe. hicimos todo? Bueno, perfecto. Quiero que pases ahora en la siguiente pestaña, la pestaña de al lado, field 2, y vamos a Ok. continuar, ¿sí? Sí, creo que este llegamos a hacer todos. No, es el uno. Field Sí, uno sí hicimos todo. El de al lado, el de la voy a derecha. marcar en... Bueno, después voy a marcar. Ok, ok, ok. No, marcar Ay, nomás, no hay problema, marcar nomás, bien nomás. para marcar era Clic derecho, cambiar color. color de pestaña y ahí el color. Perfecto. Este es la hora, ¿verdad? El 2. Ese es el 2. Ese es el 2. Sí, perfecto. Ahí, por ejemplo, vamos a hacer también ejercicios de filtro. Por lo tanto, quiero que veas cuál es el primer pedido. Está más arriba. Los ¿Qué pide? mejores de todas las localidades, menos CDE. Ok, entonces, primero hay que hacer la selección de los encabezados para ponerle los filtros. Muy bien. Y luego de ponerle los filtros, hay que ingresar en el encabezado que corresponde para poder hacer el filtro. Él pide que todos los registros menos los de Ciudad del Este. Ujú. ¿Dónde aparece Ciudad del Este? ¿En qué encabezado? En En localidad. Perfecto, entonces hay que entrar en localidad. Ahí para evitar mostrar Ciudad del Este hay que destildar solo Ciudad del Este y al darle a aceptar tendríamos que ver los registros. La idea es poder corroborar, cuantificar cuántos registros son. Nosotros ya sabemos que ni bien hacemos un filtro activo, ahí a la izquierda en la barra de estado se visualizan la cantidad de registros encontrados, ¿sí? Entonces, como vemos que son 47, nos da también la cantidad total de registros que tenemos, que son 57. Entonces, la idea es entender que los registros de Ciudad del Este son ¿cuántos? 10. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto suma este filtro que acabamos de hacer? ¿Cómo podemos saber eso? Mm, no sé. O sea, que Sele- nos aparezca sele- también. Claro, selección de los valores de la columna monto. Entonces te pones debajo del encabezado monto. En este caso no vamos a filtrar más porque el filtro ya está hecho. Lo que ahora queremos hacer es cuantificar el filtro. Y el filtro se cuantifica seleccionando los valores de la columna monto desde el principio hasta el final. Y una vez que hacemos esa selección, vamos a ver ahí abajo en nuestra barra de estado Ah, sí. todos los valores útiles, ¿sí? En este caso quiero que notes un pequeño detalle. La sumatoria se ve con el monto total, pero no Ujú. está con separadores de miles. La pregunta es, ¿por qué no está con separadores de miles? Porque la selección vos arrancaste en el nombre monto, no desde el valor de abajo de monto. Mm, Entonces, en ese momento él solo te muestra el formato de la celda activa, es decir, donde se arrancó la selección. Sin embargo, si la selección es desde una celda que contiene formato de número hasta otra que contiene formato de número, ahí sí muestra al valor de la estadística de ahí abajo, de la barra de estado, con los separadores de miles. Entonces, ese es un detalle que también es muy importante de entender, que solamente voy a ver formato de número en la barra de estado cuando lo seleccionado tiene formato de número, ¿sí? Si yo ujú. arranco
arranco la selección desde una celda que no tiene formato de número, pues los valores no se van a ver con formato de número. Eso nomás es lo que quiero que se quede claro para poder entender que Excel muestra la información de esa forma, ¿sí? Y a Sí, veces pues uno está apurado y ¿cómo se llama eso? No no se se da cuenta. percata de ese detalle, entonces puede, digamos, causar confusión un poco ese número que se tiene que leer al no tener los... Espera que me conecté con mi compu. Voy a salir con mi teléfono un ratito. Eso era. ¿Me escuchás, Sí, Mada? sí, bien. Dale, dale, dale. Espera. Bueno, ok. Entonces, eso es lo que estábamos viendo. Ahora vamos este, a hacer el punto 2. El punto 2 pide otra cosa. ¿Qué pide el punto 2? Los montes mayores o iguales a 1 millón y menores iguales a 3 millones. Bueno, perfecto. Entonces, el número o el monto es el que se va a filtrar. Acá hay que entender algo. Si los valores son pocos, si los valores únicos son pocos en esa lista del encabezado monto, entonces probablemente es más fácil hacer seleccionando y deseleccionando de los elementos nomás, ¿verdad? Con las casillas de verificación nomás. Ahora, cuando los elementos son demasiados, nosotros vamos a tardar mucho más si hacemos seleccionando o deseleccionando elementos. Por lo Ujú, tanto, ahí es bueno entender que existen filtros de número que te van a ayudar a hacer eso más rápido, ¿sí? ujú. Entonces, al entrar en monto, quiero que vuelvas a entrar en el botón monto donde ya entraste luego, a lo que me refería nomás. Quiero que notes que dice seleccionar todo y debajo empiezan los valores. Excel siempre muestra Ah, los ya, valores ya. ordenados de menor a mayor. No importa cuántas veces aparezcan estos montos en la base de datos, él los ordena con la finalidad que en el momento que tenga que buscar, yo pueda ver algo más organizado en el momento de tener que hacer la selección o de selección. Ahora, a lo que vamos nomás es, si yo acá tengo que eh, mostrar elementos de un rango que van desde 1 millón hasta 3 millones, una opción es hacerlo manualmente. Entonces me voy destildando aquellos números que no quiero mostrar que se muestren y tildando los que sí quiero que se muestren. Pero si hacer eso va a ser demasiado largo por la cantidad de elementos, entonces ahí es donde entra la opción una de dos. Hay un buscador. Ese buscador te permite, por ejemplo, buscar también los números, ¿sí? Ahí donde dice buscar y hay una lupita, no me refiero a ese, sino ahí adentro del filtro. Entra un poco en el filtro. Quiero que notes que entre, ahí dice buscar, ¿sí? Le voy a Ah, buscar. ya. Ahí vos también podés, vamos a suponer que yo quiero decir, bueno, 3 millones. Escribí un poco 3 millones sin separador de miles nomás. O con separador de miles, no hay problema también, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, él te va diciendo, o sea, en la medida que vas escribiendo, él te va dando las coincidencias con los elementos que están en la lista y va mostrándote esos elementos. Como 3 millones no es un valor que está en la lista, entonces al escribir todo no aparece nada ahí abajo, ¿sí? Así funciona el buscador para solamente aquellos elementos que están en la lista. ¿Cuándo es útil este buscador? Este buscador es útil cuando yo tengo, y ojo que Excel también tiene límites en el filtro. Cuando yo tengo más de 10.000 elementos, Excel en esta lista de abajo de los elementos del filtro no va a mostrarte todos los registros. Él tiene un límite de 10.000 registros. Cuando tu base de datos supera la cantidad de 10.000 registros únicos, por llamarle de alguna forma, dentro de esa columna, él solo te va a mostrar los primeros 10.000 y cuando el valor que vos querés filtrar se encuentre por fuera de esos 10.000, no sé, vamos a suponer que tenés 100.000 valores únicos. No sé, supongamos nomás que tenés, Ujú. a ver, los números de cédula del padrón del Partido Colorado, por ejemplo. No sé, digo nomás cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces él te va a mostrar los 10.000 primeros números de cédula
pero no te va a mostrar los demás. Y justo vos querés encontrar para filtrar un número de cédula que está por fuera de los 10.000. Entonces ahí es donde en el buscador vos podés cargar ese número de cédula dependiendo de la cantidad de información que tengas o de la rapidez de tu computadora. Va a tardar mucho, va a tardar poco, pero te va a encontrar y te va a dejar visible ese dato para que vos puedas tildar, digamos, ¿verdad? Entonces, en ese momento es útil usar el buscador. Para este caso, en el ejercicio en particular, solo que quería mostrarte las tres opciones. El caso que vamos a usar es el de filtros de números. ¿Por qué? Porque ahí tengo las opciones que me van a ayudar a encontrar más rápido un rango de datos. Cuando el rango de datos se genera dentro de un tipo de dato numérico, entonces ahí es donde yo puedo usar cualquiera de las opciones de la lista, pero cualquiera de las opciones desde es igual hasta entre son lo que se conoce como filtro personalizado. Vamos por partes, ¿sí? Quiero que empieces desde el último que dice luego filtro personalizado. Entra un poco ahí, te voy a mostrar algo. En filtro personalizado yo tengo esto. Y esto no cambia. Este panel es el único panel que se muestran los filtros personalizados. Ahora, lo único que cambia es esa primera parte que estás mostrando, que estás mirando vos, que es la lista de las conjunciones. O sea, desde dónde empieza mi dato hasta dónde va mi dato buscado para filtrar, ¿verdad? Entonces tengo una lista de es igual, no es igual, menor o igual que, mayor o igual que, entre otras, ¿sí? Entonces, o entro en filtro personalizado y yo voy buscando, personalizando mi filtro, o entro en el filtro predeterminado que Excel ya lo muestra por mí, digamos, ¿verdad? Entonces, Ujú. ahí, por ejemplo, si yo quiero decir que van a ser mayores o iguales a 1.000.000, en el de arriba voy a tener que dejar mayor o igual a, y al lado voy a tener que escribir 1.000.000, o si no quiero escribir 1.000.000, puedo ver que allá a la derecha hay una flecha en donde también puedo ponerme a buscar. ¿Qué es lo que muestra esa lista? Esa lista es la misma que te mostró la de los filtros. Es decir, son los números que se encuentran en tu base de datos. Puede que el número que yo esté buscando no esté en mi base de datos, por lo tanto no lo encuentro, digamos, ¿verdad? Entonces voy a tener que hacer la escritura manual, que de hecho ya hiciste, ¿verdad? Ujú. Entonces dejarle nomás como 1.000.000 ahí arriba, y allá abajo dice es Ah, mayor o igual a, y ahí vas a tener que las dos cosas, o seleccionar de la lista, y si no está en la lista, se escribe nomás. En la escritura se permite no ponerle separador de miles o ponerle separador de miles, y de la misma forma va a traer correctamente la información. Al darle a aceptar, entonces él va a hacer ese filtro que va a tener que mostrar solamente valores entre un rango de piso, en este caso 1.000.000, y el otro rango de techo, que en este caso sería 3.000.000. Por lo tanto, los valores que se muestran deben estar ahí. Otra creo vez, que está como... mal, No, porque no, creo no, que había... ¿eh? Ay, ¿qué pasó, Decime profe? nomás. Creo que No, está mal, porque había valores 1.000.000, 1.300.000. tenés razón, tenés razón. Entonces, siempre la herramienta que uno utiliza es susceptible a errores, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido puede haber errores? Bueno, y ahí, por ejemplo, quiero que notes algo. Quiero Ujú. que notes que el primero vos pusiste es mayor o igual a, y el segundo también se quedó en es Ah, mayor o igual a. Entonces, como los dos son lo mismo, él se quedó con el que prevalece. ¿Cuál es el que prevalece? El 3 segundo que millones. pusiste, porque es mayor que el anterior, digamos. Entonces, te mostró solamente los valores mayores a 3 millones. Entonces, ahí sí se corrigió, y eso es importante entender. O sea, nosotros cuando hacemos solo, puede que estemos desconcentrados, puede que no sé, que hagamos hecho sin querer mal. Por lo tanto, siempre es bueno poder hacer un control cruzado, ¿sí? Y yo siempre el control cruzado para esta herramienta de filtro, para mí siempre es la barra de estado, la barra de abajo, ¿sí? ¿Por qué? Ujú. Porque ahí siempre yo encuentro estadística que me va a permitir comparar la información que yo acabo de seleccionar con lo que finalmente me muestra, digamos, ¿verdad? Entonces, al seleccionar los valores, yo puedo ver el mínimo y el máximo, por ejemplo, ¿verdad? A lo mejor la suma no me dice nada, ni el promedio no me dice nada, pero el mínimo y el máximo para este caso de rango sí. Si el mínimo
es superior al valor que yo tenía, entonces quiere decir que estoy dentro de lo correcto. Si mi máximo es menor o igual al valor que yo cargué, también estoy dentro de lo correcto. ¿Cuándo esto sería incorrecto? Cuando mi mínimo me muestre un valor menor a mi mínimo cargado, que fue 1.000.000, y cuando mi máximo me muestra un valor mayor al máximo cargado, que fue 3 millones, digamos, ¿verdad? En ese caso yo tendría que entender que así como viste vos y te diste cuenta, algo no está bien, entonces habrá que volver a revisar por algún posible error que yo pueda estar cometiendo, ¿sí? Nada más que eso, para tener en cuenta, entonces sirve mucho usar con las herramientas de Excel que dan respuestas a un análisis estadístico, numérico o lo que fuese, poder usar, digamos, alguna otra herramienta para hacer un control cruzado. Sí, es un control cruzado controlar 1 a 1 también, ¿verdad? Pero ese controlar 1 a 1 pues hace que tardemos más todavía. Entonces hay que tratar de agarrarse con herramientas que te puedan dar una información global más rápido. Y a eso nomás es lo que me refiero con la barra de estado ahí abajo, ¿sí? Bueno, lo que te iba a mostrar también es que aparte de hacerlo así, pudiste haberlo hecho de otra forma. ¿Cómo? Entra otra vez en el embudo de monto. Ahí vamos a ver que sale una opción de borrar filtro de monto. De hecho, quiero que borres un ratito, porque solamente vamos a borrar el filtro de la columna monto, no de la columna localidad que le sacamos a Ciudad del Este. Entonces ahí en filtros de número, quiero que entre un ratito en filtros de número otra vez, pero ahora, porque yo hace rato te obligué a entrar en el último y te dije que todos los anteriores entran en ese filtro personalizado. Vamos a poder ver si es cierto. Entonces, el anterior dice inferior al promedio. Pone un poco ese, un ratito, quiero mirar contigo. Inferior al promedio, por ejemplo, no entra en el autofiltro. Directamente él controla los valores, saca un promedio y él directamente muestra los valores inferiores al promedio, hermano. O sea, eso es automático, no entró en ningún lado aparentemente. Entra otra vez en el embudo. Entonces, el último es el lugar del filtro personalizado. El segundo no entró en el filtro personalizado. El anterior, superior al promedio, es al revés, digamos. Saca promedio y muestra los superiores, que es eso, ¿sí? Entonces es como más rápido, sin necesidad de... O sea, si mi base es el promedio nomás de la información, entonces yo ya puedo usar esos dos. El siguiente es 10 mejores. 10 mejores en realidad es lo que ya estuvimos usando nosotros en el ejercicio anterior donde hacíamos ranking. No se va al autofiltro personalizado, es un autofiltro específico de 10 mejores para ranking, digamos, ¿verdad? Seguimos nomás. Entramos otra vez en el embudo, entramos en filtro de número. Te quiero mostrar nomás desde qué parte empieza a ser igual al autofiltro, nada más que eso. Entre. Este ya conocemos también. Entre es, y desde ahí para arriba son toditos el panel de autofiltro, con la salvedad de que él ya te define, digamos, las opciones iniciales y finales de el filtro que yo voy a querer hacer. Entonces, acá también nosotros pudimos haber ya, una vez seleccionado entre, donde ya vemos que arriba quedó es mayor o igual y abajo quedó es menor o igual, cargar nomás ya los valores y haberle hecho clic en aceptar para poder ver la información, ¿verdad? Cualquiera de esas, entonces me muestra la misma información que yo estoy buscando. Nada más que eso, ¿sí? O sea, quería nomás que veas que existe una partida de opciones para poder filtrar finalmente tu información, ¿sí? Bueno, el punto 2 ya está hecho. Ahora vamos a ver el punto 3 de los filtros, ¿sí? Ojo que acá en ningún momento yo te estoy pidiendo que desfiltres el filtro anterior, ¿sí? O sea, localidad se quedó sin Ciudad del Este, monto se quedó con ese valor que seleccionamos. No importa que no sea el correcto, quiero que ahora trates de hacer el tercero. ¿Qué dice el tercero? Los registros de los días 15 de mayo y 17 de mayo. Perfecto, vamos a entrar ahí. Bueno, ahí por lo que vemos, no hay los 15 de mayo y tampoco hay 16 de mayo. Cuando no hay, entonces directamente él no te va a mostrar para poder ver esa opción. Por lo tanto, yo voy a tener que deshacer esas dos primeras, esos dos primeros filtros, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la forma más rápida de deshacer los filtros? En este caso, creo que
quiero que veas que entraste en Seleccionar. localidad y deshiciste el filtro Sí. en localidad, pero no el de monto. Entonces ahí, y yo no recuerdo si te dije o no, que teníamos varias opciones de deshacer filtros. Sí, una era la de Es los volver a botones. poner con el, creo que era control F. No, no era control F. Control Shift. En el otro anotaste, pasaste un ratito a tu hoja de al lado, a la hoja anterior. Ahí Control Shift anotaste L. ese, prueba un poco. A ver, y Eso. ahora Entonces, ¿qué es lo que volver. hacía Control Shift L? Control Shift L lo que hacía era limpiaba de filtros activos mi base de datos, inclusive de filtros luego. Sacaba los filtros, vuelve a mostrarse todas las filas ocultas y si estoy seleccionando los encabezados, al volver a presionar Control Shift L, vuelve a ponerme los filtros para una siguiente vez, digamos. ¿Verdad? Entonces, eso es muy bueno de entender. Cuando usamos filtros, normalmente eso hay que manejar nada más, ¿verdad? Porque una opción, algunos están más acostumbrados a trabajar con el mouse, otro con el teclado, entonces nada, es saber nomás las alternativas. Bueno, perfecto. Ahora sí. A ver, el 3. Filtro de fecha. Filtro. Cuando hacemos filtros en fecha o datos en fecha, siempre tenemos una disposición diferente de los valores. Excel ya agrupa la información por año. De hecho, no se ven las fechas así como se ven en la columna, sino directamente se ven primero los años. Yo veo que cada año tiene ahí un signo más a la izquierda, que nos suele ocurrir eso en los números y en los nombres. Entonces acá puedo ingresar en los signos más que tiene a la izquierda cada año, solo para mirar cómo es, porque esto vamos a ver solamente acá en filtro. Entonces, al entrar en el botón más, lo que se hace es se expande la siguiente información de fecha, que en este caso de mayor a menor, estamos hablando año primero, segundo meses y tercero días de la fecha, digamos, ¿verdad? Entonces vemos que en esa secuencia se abren los datos para poder hacer la selección. O sea, repito nomás, lo llamativo acá, sí, casi no usamos Excel, es que no sale la fecha corta como tal, como sale en la celda, sino hace un grupo diferente por año, por mes, hasta mostrarnos los días que correspondan a esas fechas que queremos obtener en el filtro. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar también el 1 a 1, que para eso va a ser Eso ahí en la podría celda. ser más, porque son del 15 al 17, entonces sería 15, 16 y 17. Claro, pero acá también tenemos que entender que no tenemos solo información de un año, ¿sí? Aunque ahí está, sí, perdón, dice sí que 2020. Entonces ahí, en este caso es más rápido poder hacerlo así. De hecho, yo siempre lo que digo es que yo voy a entrar primero a ver si es más rápido hacer selección o deselección nomás de las casillas de verificación. Cuando me doy cuenta que tengo muchos elementos, ahí es donde voy a usar los filtros especiales, que en este caso él le llama filtros de fecha, ¿sí? En donde ya entraste luego hace rato y pudiste ver que había una lista mucho más grande de opciones y casi siempre es así con la fecha. En todas las herramientas que se manejan en Excel, filtro, tabla dinámica, gráfico, formato condicional y una partida de otras herramientas, siempre cuando hay manejo de fecha hay muchas más opciones que otro tipo de datos por la cantidad de información que tiene una fecha nada más, ¿verdad? Porque hay que acordarse que con la fecha también pueden venir, aparte del día, mes, año, la hora, minuto, segundo, hasta después del segundo porque viene hora, minuto, Segundo, nanosegundo, algo así. no sé qué cosa, ¿verdad? Bueno, milisegundos o lo que fuese que venga después, hasta eso también inclusive puede alojar la información que tiene fecha, ¿sí? Entonces, por eso tengo siempre mayor cantidad de opciones cuando se manejan fechas. Nada más que ese comentario. Bueno, entonces si le das clic en aceptar, en realidad ahí tendríamos que ver cuántos registros encontró con esa fecha solicitada, que en este caso era del 15 al 17, parece que era, o al 16 no era. Sí, Sí, el el de 17. 17. Podés hacer la selección de las fechas un ratito para mirar un poco cómo se muestra esa información en la barra de estado. Bueno, ahí hay una particularidad. ¿En qué sentido? Porque si yo miro la suma, por ejemplo, yo voy a ver que él me hace una suma de todas las fechas, cuando en realidad la suma no la puedo leer. O sea, no me enseñaron a mí a leer una suma con
números en fecha, digamos, ¿verdad? Entonces, para mí no es un número ese dato, ¿sí? Pero máximo y mínimo sí. ¿Por qué? Porque él de todas las fechas encuentra cuál es la fecha con menor valor y me salta el 15 de mayo del 2020. Ese por lo menos me dice que es la fecha más antigua, por llamarla de alguna forma. Y la fecha más nueva es máximo, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. Excel, creo que ya te dije, ¿verdad? Excel registra las fechas como número, no como fecha. Por lo tanto, cuando las fechas son números, las fechas más viejas tienen un número más pequeño y las fechas más nuevas tienen un número más alto. Por lo tanto, cuando se hace el mínimo y el máximo, yo veo con formato de fecha. ¿Pero por qué lo que todo veo con formato de fecha? Porque al seleccionar la celda que contiene fecha, ese es su formato. Entonces él me muestra casi toda la información así, menos recuento numérico y menos recuento, porque eso se puede ver que aparecen como número 41, ¿sí? Pero promedio, mínimo, máximo y suma me muestra como si fuesen fechas. Yo no puedo hacer un promedio de fechas, por ejemplo, ¿verdad? Pero él me muestra un promedio con el formato de fecha. Entonces, ¿qué es lo que él hace en realidad? Internamente, él toma los números de esas fechas y los promedia. Y al promediar le sale un número y ese número lo convierte a fecha y esa es la fecha que yo estoy viendo. 15 de mayo del 2020 en promedio. Lo mismo hace con mínimo. De todos los números de las fechas, él agarra el número más bajo, lo convierte a fecha y te muestra. Que por eso vemos mínimo 15 de mayo, por eso vemos máximo 17 de mayo y por eso suma también es una fecha. No sé si nosotros buscamos cuál era la fecha más Sí, alta de sí, Excel, ¿sí, verdad? buscamos. Entonces vimos que era un importe X, pero era un número. Entonces, cuando él hace la sumatoria de las fechas, lo que en realidad está haciendo es la sumatoria de los números de esa fecha. Y como le arroja un número, si ese número todavía está dentro del límite mínimo y máximo de fechas de Excel, él convierte eso a fecha y vemos ahí una fecha que no podemos leer. O sea, se puede ni leer, ¿verdad? 17 de junio del 6835, pero que no replica ningún dato estadístico legible, para llamarle de alguna forma, para nosotros, ¿sí? A eso nomás lo que vamos con eso. Para mí es muy importante entender, porque a veces dice uno, ¿qué es lo que pasa ahí? Me muestra unos valores ahí que no se entiende, pero en realidad es la lógica de Excel aplicada a las fechas nomás, ¿sí? La misma lógica que aplica cuando los valores son números, y entonces sí, para mí tiene sentido lo que yo estoy mirando, pero cuando es fecha es como más complicado nada más ver lo que está ahí abajo, ¿sí? Nada más que eso. Bueno, dicho eso, pasemos otra vez a ver el punto 4. El punto 4 entonces me dice, Los registros de las localidades que comiencen con L y terminen con Sion. bueno, perfecto. Entramos en localidad y en localidad vamos a directo, o sea, también puedo ver si puedo hacer eso con los elementos que tengo en la lista. Yo puedo percatarme que hay, a ver, Asunción termina con Sion, Solamente encarnación. Encarnación también, la Encarnación también, o sea, tres tengo que terminar con Sion, pero el tema es que esos tres, uno no me empieza con Con L, L. ¿sí? Ahora, otra cosa, ¿tengo algo más que empiece con L? Mirándole tengo a Luque, Lu que comienza con L. pero Luque no termina con Sion, ¿verdad? No. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener que decidir de acuerdo a lo que me están pidiendo mostrar. Entonces, la idea acá es entender nomás, si quiero hacer con la selección y ya encontré la respuesta, la encarnación, voy a darle a aceptar, voy a mirar y voy a ver que es un solo registro, ¿sí? Ahora, ¿pudo haber hecho con otra herramienta? Claro que sí, con la herramienta de filtro. Entonces, si entro a filtro de texto, ¿cuál de ellas es la que me va a solucionar acá este pedido? En este Pues, caso, ay, en este caso hay una, como una particularidad, que la información no es número y no es fecha. ¿Por qué digo eso? Porque si era número o si era fecha, sí iba a salir la opción de entre, que cuando es texto, no tengo yo algo similar a que sea así que me diga que desde uno hasta otro. Tengo o el principio o el final, pero no tengo los dos juntos. Entonces, tengo comienza por, pero no tengo termina con al mismo tiempo. Tengo termina con, pero no tengo comienza por al mismo tiempo. Entonces, si entro en uno de los dos, en el autofiltro
personalizado lo que va a haber completado o completo es uno solo, no los dos. Entonces yo me voy a tener que poner a completar el otro, ¿sí? En este caso nomás, es simplemente para entender a nivel de detalle nomás, ¿verdad? O sea, yo en realidad puedo entrar y puedo completar yo mismo, ¿sí? Ahora, y todo esto sucede en el panel de autofiltro personalizado que ya estábamos viendo en los anteriores, ¿sí? Entonces tiene que ser, comienza por y termina con, y yo tengo que poner, el que me pidió era L, que comience por L y termine con Sion. Ahí también hay algo que entender. La L que se escribe puede escribirse en minúscula, mayúscula y no pasa nada. Ok. Sion puede escribirse mayúscula, minúscula, no pasa nada, pero el acento sí es importante. ¿Por qué? Mm, Porque él debe machear, debe controlar entre cantidad iguales de caracteres o similares de caracteres. Un carácter que no sea igual ya no me va a ubicar la información que yo estoy queriendo ver y eso nada más para entender. Otra cosa, lo que hasta acá todavía nosotros no estuvimos viendo son las opciones de I y de O que ya están preseleccionadas. En este caso, para cualquier filtro que hayamos hecho, él dejó la selección en I, no cambió nunca a O. Entonces, ¿qué opción lo que yo tengo si cambio a O? Esa sería una alternativa interesante de entender. Entonces, por defecto, Excel deja todo lo que yo seleccione en I. ¿Y qué significa I? Más adelante, nosotros vamos a hacer desarrollo de funciones lógicas. Y en el desarrollo de funciones lógicas, nosotros tenemos que entender que hay una parte de Excel que maneja la lógica. Y la lógica se refiere a que ocurra o que no ocurra un evento que yo genere o que yo quiera comprobar. En este caso, me refiero a lo siguiente. Cuando yo pongo comienza por L y termina con Sion, ¿el qué es lo que va a hacer? Va a empezar a controlar uno a uno de los valores. Y en el momento de hacer el control, si yo le dejo en I, él va a controlar que efectivamente haya un dato que empiece y termine al mismo tiempo. Es decir, que las dos condiciones que yo estoy imponiendo en este filtro se cumplan para poder mostrarme ese elemento. De hecho, es el caso de la encarnación. Es decir, si yo ahora mismo le doy a aceptar, yo voy a ver la encarnación nomás luego como dato. No hay otro que cumpla con las dos ujú. condiciones al mismo tiempo. Ahora, entra un poco otra vez en el filtro de la encarnación en localidad. ¿Qué va a pasar si yo le selecciono a la O en vez de la I? Entra otra en el filtro personalizado, pero ahora va a ser O. Cuando yo selecciono O, yo le estoy diciendo a Excel, mira Excel, o el que empiece con L o el que empiece o el que termine con Sion, quiero ver. Entonces ahí es donde yo veo que no es un solo elemento, son todos los elementos que coincidan con cualquiera de las dos condiciones las que yo estoy viendo. Entonces eso es lo que me muestra. Ya no es uno solo, son 22 registros que tienen coincidencia con esas dos condiciones. Entonces me traen todos los que arranquen con L y todos los que terminen con Sion con acento, evidentemente. Si había un dato que estaba sin acento y yo le puse con acento, ese dato con acento no se iba a mostrar. O viceversa, ¿verdad? Le haya puesto acá con acento y en el otro sin acento, no se iban a mostrar todo lo que, o sea, siempre yo voy a tener que coincidir en cantidad de caracteres cargados entre información para poder ver, digamos, ese dato mostrándose. Bueno, en este caso, entonces, eso quería mostrarte, que es, digamos, también la parte lógica está incorporada a casi todas las herramientas de Excel y arrancamos con filtro para poder entender eso. Entonces, lo que se le suele decir es a la conjunción y, porque y o son conjunciones lógicas, a la conjunción y lo que se le suele decir es que una conjunción excluyente. ¿En qué sentido es excluyente? Que uno de los dos que no se cumplan que arranque con él o termine con Sion y automáticamente le excluye. Por ejemplo, cuando usamos y, ninguno de los Luque, Asunción, Encarnación estuvieron visibles, ¿sí? Los excluyó automáticamente por no contar con las dos condiciones al mismo tiempo. Sin embargo, a la conjunción o se le llama incluyente porque le incluye a cualquiera que cumpla con esas condiciones. Por eso está Luque, por eso está Encarnación, Asunción y también la Encarnación que evidentemente cumple luego con las dos al mismo tiempo, ¿sí? Si eso manejamos en la parte lógica, vamos a tener, pero
muchos informes correctos cuando hagamos en el momento que tengamos que hacer ese tipo de análisis. Bueno, ¿qué tal estamos hasta acá, Maga? ¿Se está Súper entendiendo? bien, sí. Bueno, seguimos. Ese fue el punto 4. 4. Ahora el punto 5. El 45% inferior. Eso Bueno, sería atendé en que base a los algo, antes de montos, ¿verdad? empezar, yo te quiero pedir algo. Recordemos algo. Había una forma que no era Control Shift L para poder sacar los filtros. ¿Te acordás de alguna otra forma para poder sacar todos los Eh, filtros activos al mismo tiempo? que teníamos que seleccionar y darle filtro Entra un de poco, entra nuevo. un poco. Así, ¿verdad? Era Probá un poco, probá, seleccionar. probá, probá y vamos a ver. Probá y vamos a ver No porque quiero recuerdo que si era todo aprendas, esto. porque dentro de unos ejercicios más va a venir el filtro avanzado y a ese es lo que me estoy enfocando, ¿sí? Más o menos diré, o sea, preparándote para lo que va a ser el filtro. ¿Qué hiciste? Discúlpame, ¿qué hiciste? Le di borrar. Ese botón quiero mirar. Dale un poco control Z una vez nomás, control Z y quiero mirar otra vez. Escape nomás, control Z y ahí entra y mostrame otra vez. Pues justo estaba Borrar. tapado. Ahí está. Bueno, atende que algo. Ese botón borrar es un botón que sirve para eliminar todos los filtros activos si son más de uno. Si es uno nomás, y también sirve, pero hubiese entrado nomás en el embudo y también iba a sacar. La otra opción siempre es Control Shift L, pero aparte de ese botón que está en inicio, el mismo botón estaba en datos, dijimos. Andate un ratito a datos, la pestaña datos. Ahí también está ese botón borrar. Entonces estoy mostrando nomás en qué otros lugares está para recordar. Y la Ujú. otra opción que también muestra ese botón borrar era clic derecho. Hace un poco clic derecho ahí en cualquiera de las celdas seleccionadas. En filtrar. Ah, no, mira un poco. Ahí no está. Ahí no está. Entonces, de todas las opciones de borrar, para borrar todos los filtros una vez, vimos ya, vos ya viste el primero. Control Shift L, inicio borrar, datos borrar y hasta ahí. Esos tres. ¿Por qué me interesa que sepas que esos tres son los botones? Porque cuando hagamos filtro avanzado, no vamos a tener los encabezados con los embudos. Y ahí esas no van a ser opción para sacar. Van a ser estas tres que te estoy mostrando. A eso nomás lo que voy antes de hacer el Ujú. último ejercicio de filtro. Bueno, perfecto. Dicho eso, sacarle otra vez el filtro, por favor, como quieras. Y ahora hagamos el quinto. ¿Qué dice el quinto? El 45% inferior. ¿A qué se refiere cuando dice inferior? ¿Serán los montos o no? Muy bien. Si no me aclara, normalmente yo no me puedo ir por la fecha, no me puedo ir por los nombres, me voy a tener que ir por los montos únicamente. Casi siempre cuando se hace un informe analítico de cualquier base de datos, no hay otra que agarrarme de los que tienen importes, ¿sí? Por lo tanto, en este caso también voy a agarrarme del monto. Entonces voy a entrar en el filtro de monto, voy a irme a 10 mejores, porque 10 mejores era el que podía yo utilizar para los rankings. Y los rankings habíamos dicho que podía ser de elementos o de porcentajes. En este caso, escribimos 45 de superiores pasamos a inferiores. Y en vez de elementos, va a ser por ciento, porque así menciona en la herramienta. Ujú. Entonces, los 45% inferiores, básicamente, ¿sí? Al darle a aceptar, yo tendría que ver entonces esa información visible. ¿Qué es lo que me mostró? De todos los datos, aquellos que están por debajo del 45%. Em, te aviso nomás algo. Veo nomás que tu batería parece que ya está por... Sí, acá tengo que agarrar tranquilo, pero se tiene todavía. Bueno, de lujo, de lujo. Seguimos entonces. Esto ya está. Puedes marcar con un color la hoja que ya desarrollamos completo. Ahora vamos a pasar a orden 2 y vamos a continuar entonces con ese ejercicio. Bueno, acá viene algo interesante en Excel. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos utilizar la Excel no solamente para ordenar y para filtrar nomás, sino también para rellenar. Vamos a hacer unos ejercicios de relleno, así como para que empezamos a calentar los motores y para que podamos entender después de qué estamos hablando. Quiero que te vayas un ratito hacia la derecha, allá donde están las celdas vacías, ahí en M15 por ahí, en la celda Ujú. M15, una celda vacía. Quiero que te quedes ahí, letra M,
número 15, celda M15. M15. Ahí, M. M. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que es rellenar? Rellenar es escribir un valor. Ese valor puede ser número, texto, alfanumérico, fecha, lo que quieras, y empezar a hacer arrastres. Entonces, empecemos. Escribimos por número 1 un ratito. 1. Enter. Se confirma la carga. Y una vez que se confirmó, voy a volver a la celda. Y acá hay que entender lo siguiente. Es lo mismo copiar y pegar, pero yo no quiero copiar y pegar ahora. Yo quiero usar el mouse. Para usar el mouse, y acá va a ser una clase de recontra detalle otra vez. Quiero que notes que tu puntero del mouse tiene una cruz blanca o un más blanco, como le quieras llamar, ¿sí? Ujú. Pero ese símbolo sale cuando vos estás en el medio de una celda. Hasta ahí entendemos, ¿verdad? ¿Y Sí. para qué sirve ese símbolo? Que si yo hago un clic en ese momento y arrastro para abajo, hace un ratito, simplemente para entender. Hace un clic sostenido y arrastra, eso. Quiero que veas que el resultado es selección de celdas, ¿sí? Porque veo que se sombrean esas celdas donde yo estoy seleccionando, donde estoy arrastrando, ¿sí? Ahora, ojo, que ahora a propósito te voy a cambiar la posición de la celda. Ponete otra vez en la celda donde está el 1 nomás. Quiero que ahora, en vez de estar seleccionado en el medio, te posiciones en cualquiera de los 4 lados. Para entender, la celda tiene 4 lados, por lo tanto, pero ojo, no 4 esquinas. Me estoy refiriendo ahora a las partes rectas de la celda, ¿sí? Entonces, Ujú. para entender bien eso, cuando yo estoy en cualquiera de las 4 partes rectas de la celda, por eso digo 4 lados, Ujú. el cursor cambia de ese signo más blanco a una cruz de flechas negras, con una flechita blanca que está encima de la cruz de flechas, ¿verdad? En ese momento, Excel entiende otra cosa cuando yo hago el clic sostenido y arrastro. Hace un ratito, clic sostenido y arrastra y soltás. En ese momento ya no se hace la selección de celdas, se hace lo que se conoce como cortar y pegar o se conoce también como mover, ¿sí? Entonces, todas las herramientas de Excel que te presenten ese símbolo de el puntero del mouse que muestra una cruz de flechas negra con una flechita blanca, te dan en ese momento la opción de, si le hace un clic sostenido y le lleva a alguna parte, de mover ese elemento, ¿sí? En este caso es una celda. Por lo tanto, pudimos ver que en vez de hacer una selección, se hizo un movimiento de la información. Y a veces, cuando estamos apurados, esto suele ocurrir. Queremos hacer el movimiento y seleccionamos, o queremos hacer la selección y movemos. Entonces, va a tener que ver exactamente en qué lugar de la celda se hace ese clic sostenido, qué dibujo tiene el puntero del mouse cuando hago el clic sostenido para que se produzca o el movimiento o la selección de celda. Llevarle nomás otra vez hasta M5, perdón, M15, eso, ahí ya está. Otro puntero. Ahora, ese cuadradito. Cuando nosotros vemos la celda en el puntero inferior derecho, hay como un cuadrado que está en la esquina mismo. En el momento que yo dejo el puntero del mouse encima del cuadrado, ya no es ni el más blanco ni la cruz de flechas negras, sino es un más fino negro o una cruz fina negra, por llamarla de alguna forma. En ese momento, yo también puedo hacer una selección. Al hacer un clic sostenido y arrastrar para abajo, lo que estoy viendo que ocurre es que no ocurre ninguna de las dos cosas anteriores. Ni se seleccionó solamente, ni se llevó o se movió el valor, sino por el contrario, ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, ocurre la selección y en vez de mover, lo que estoy viendo es que se copia esta información a lo largo de lo que yo hice en el arrastre, digamos, de mi puntero. Ahora, esto se conoce como copiar y pegar, ¿sí? El equivalente a control C, control V corta, que también yo puedo hacerlo por vez, ¿verdad? Pero en este caso se hace con el mouse. Y por eso es importante entender que si quiero hacerlo con el mouse, a esto se le conoce como la opción de rellenar, ¿sí? Y para rellenar, yo tengo que ver qué hace Excel con lo que estiro. Y en este caso nos quedamos en esta tercera opción, la que siempre se hace desde esa esquinita inferior derecha que tiene el cuadrado visualmente para poder hacer la selección. Entonces, cuando el número que estoy cargando, en este caso nomás mi ejemplo fue 1, en realidad vos pudiste haber cargado cualquier número, ¿sí? Pero cuando es 1, yo puedo ver que lo
por defecto Excel copia ese 1, no es que lo incrementa, ¿sí? Si yo lo que estaba esperando era que me muestre 2, 3, 4, 5, tengo que hacer algo más. ¿Qué tengo que hacer? Quiero que note que allá a la derecha abajo hay un botón. Ese es un botón de opciones de relleno o de autorrelleno, dice en este caso. Y tiene 5 opciones. De las 5 opciones, él hizo la primera, la que copia la celda, ¿sí? Por eso yo tengo el 1 repetido a lo largo de mi arrastre. Ojo que tu arrastre pudo haber sido para arriba, a la izquierda, a la derecha, pero fue para abajo, por lo tanto, a lo largo de tu arrastre se ve copiado el número 1. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo cambio a serie de relleno? Si yo cambio a serie de relleno, esa información desaparece y es reemplazada por otra. Hay un incremento en los valores de a uno por vez, digamos, ¿verdad? Entonces yo veo que mi arrastre termina en el 10. Entonces, en vez de escribir manualmente del 1, imagínate si tenés que enumerar hasta el 100 o hasta el 1000 y te pones a hacer uno a uno, evidentemente hacer esto es mucho más práctico y más rápido, ¿sí? Pero para eso tenemos que entender qué es lo que es un relleno, por eso nomás te lo estoy mostrando de esta forma, ¿sí? Y todavía más, tengo 3 opciones más que va a depender un poco de qué es lo que yo estoy haciendo para que esto ocurra. Antes de entrar en los otros, quiero pedirte algo. Control Z, escape, control Z, dejarle nomás uno solo Ay, todavía. Control Z dos veces. Ahí, ahí. Hace un poco algo. ahora sí, A otra vez. ahora sí tenés que. Ven nomás para enchufar. Ya. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Quiero que a esa celda le pongas un color de fondo y un borde. El color de A fondo que esto. quieras. A esa celda nomás, la del 1. Un color de fondo que vos quieras y un borde, ponerle un borde, no sé, no importa si es grueso, fino, el que quiera también ponerle. Bien, excelente, listo. Con eso me sirve. ¿Por qué? Porque ahora vamos a rellenar, estirar un poco otra vez la información hacia abajo, así lo mismo que hiciste recién. Pero ahora vamos a ver nomás las otras opciones. Para entender, cuando mi celda tiene formato, es decir, formato de fondo, borde o inclusive formato de número, y se hace la opción de estirar o la de rellenar, yo veo que él copia la celda. Por lo tanto, si copia, tiene que ser igualita la información de todo lo que está dentro de la celda, tiene que ser igualito en el lugar donde relleno y se puede ver que es así. Entra un poco en el botón de opciones de relleno otra vez. Si yo le pido serie de relleno, entra otra vez en el segundo, vamos por parte. Yo puedo ver que copió el formato y autorrellenó, es decir, incorporó un valor más al anterior para poder ver una sumatoria o un valor siguiente superior al anterior. Hasta ahí estamos. Entra otra vez en el botón. Quiero que ahora seleccione el tercero. Cuando te dice Rellenar formato rellenar solo. formato solo, se refiere el solo al formato, no al dato cargado en la celda. Y eso es lo que podemos ver. Está amarillo como el original y está también con el borde que tiene el original, no así con valores. O sea, ni un valor no tienen esas celdas que están debajo de esa que sí tiene valor. Eso sería rellenar formato solo, ¿sí? Esa es la tercera opción. Siguiente, clic otra vez en el botón y ahora va a ser rellenar sin formato, porque eso también puede que yo quiera hacer en algún momento. Vamos a suponer que justo yo estoy trabajando y algunas celdas tienen color, otras celdas no tienen color, y yo quiero tener el dato que está ahí arriba, pero no quiero el color. Entonces, hacer esto me va a salvar para que ocurra eso. Si tengo el valor y no me importa el formato, por lo tanto, esa opción es la que me da Excel para ese caso, ¿sí? Y el último, no sé un poco si hay un último, Sí. el relleno rápido. Bueno, el relleno rápido de entrada te digo que no nos va a funcionar ahora porque es un relleno que es más así tipo para autocompletar, pero él para autocompletar necesita mayores datos. Te voy a mostrar también lo que es un relleno rápido, pero en este caso quiero nomás que sepa que cuando el dato que se estira es un solo dato y a la izquierda, a la derecha o arriba no hay más datos, el relleno rápido no te va a funcionar. ¿Cuándo te va a funcionar el relleno rápido? Enseguida vamos a hacer un ejemplo para que sepas también usar. Dale nomás a aceptar. Él ahí te dice, mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, pero bueno, dale nomás a aceptar. Bueno, hasta ahí es el tema del relleno de un número, ¿sí? Ahora pasemos a ver qué ocurriría si lo que quiero rellenar es texto.
No te preocupes por esos uno que están ahí abajo. Ponele al número, en vez de ese Acá. número, escribí ahora tu nombre. Escribí tu nombre. Bueno, así mismo, borrarle el mal 1. Eso. Bueno, empezamos. Seleccionar otra vez la celda y en el lugar de ese lugar, ahí vas a volver a hacer el relleno. Bueno, ¿qué hace Excel cuando es texto la información? El relleno, como siempre, el primero copia la celda. Entra un poco en el botón de abajo. Así es que copia todo, ¿verdad? Copia el texto y copia el formato. Entramos. Quiero que notes que no tiene tantas opciones como el primero. Cuando era número, tenía como 5 opciones. Ahora, uno menos nomás lo que tiene este, ¿sí? El otro tenía relleno, ¿cómo era que decía? Serie de relleno, parece que Sí. decía. Y este no tiene. ¿Por qué? Porque al texto no le puede dar una serie de relleno. Sí, los otros le puede rellenar formato solo o le puede rellenar sin formato. ¿Por qué al rellenar ahora formato solo se ve el 1? Porque en realidad ese 1 ya estaba ahí y lo que el relleno solamente fue la celda de color amarillo, no el valor, pero como ya había un valor, entonces el formato se ve con el valor anterior. Nada más que por eso el rellenar formato solo es así. En rellenar sin formato, no se tiene que ver el formato, sino Magalí en toda la columna. Y en el último, como siempre, el relleno rápido, ya te dije que no vamos a poder usar acá, va a volver a salir el mismo mensaje. No te preocupes por eso. Ahora vamos a rellenar fecha. Ponemos una fecha. En vez de Magalí, ponemos fecha. Era que podíamos poner hoy, creo, ¿verdad? También, también. O control coma. Probamos control coma. Control, coma. ¿Qué hizo control coma? Trajo la fecha a tu sistema. Si tu sistema estaba con fecha errónea, no sé, digo más cualquier cosa. Yo cambio mi fecha y pongo un año antes o pongo un año adelante. Si le pongo control coma, él va a traer esa fecha que tiene tu sistema, digamos. Pero como normalmente estamos todos ya actualizados con internet y en la hora actual, la fecha actual, entonces él trae la fecha correcta, ¿verdad? La fecha de hoy. La hora de hoy no trae porque es control coma, es solamente para el, ¿cómo se llama? Para la fecha. Había otro comando que era control, no me acuerdo si era punto y coma o control al punto y coma, creo que traía fecha y hora, pero no importa, ya que estamos nomás, ¿verdad? Bueno, cuando se hace por defecto el arrastre de una fecha, Excel no copia. En este caso es diferente. Pudiste ver que él lo que te muestra es el incremento de esa fecha, automático, no es que él copió. Directo, él te hizo el incremento. Ah, y eso también es importante entender. Cuando vos haces el relleno y te vas a hacer otra cosa, desaparece el botoncito de relleno. Para que vuelva a aparecer, tenés que volver a hacer el relleno, ¿sí? Tenés que volver a estirar para que él te vuelva a hacer aparecer. Caso contrario, el botón desaparece y ya no vuelve, ¿sí? Entonces ahí puedes ver, mira, la cantidad de opciones que hay cuando se rellena fecha. Yo no sé si ya vimos los rellenos de una fecha o no. Por ahí te pude No, haber mostrado ya. Por eso no nomás te pregunto. dimos. Bueno, entonces, para entender, el primero que era número tenía 5 opciones. El segundo que era texto tenía 4 opciones. Este que es fecha, ¿cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opciones tiene. Bueno, y vamos por parte. La que muestra por defecto es serie de relleno. Entonces quiere decir que se incrementa de a 1. Por defecto, ¿de a 1 qué? ¿De a un qué? De a un día, ¿sí? No es de a un mes, no es de a un año, es de a un día, que es su unidad inferior, digamos, ¿verdad? Si yo le dejo en el primero, que es copiar celdas, lo que voy a obtener es que se copie la fecha en todas las celdas, la fecha de hoy, digamos, si es que quiero hacer eso. La tercera opción es rellenar formato solo y otra vez tiene que ver si es que tenía formato, si es que no tenía formato, para que yo pueda ver. Por eso nomás te pedí pintar en un color para que vos puedas observar que el formato se copia y no el valor, por ejemplo, ¿sí? Rellenar sin formato es también, se rellena y ojo, que se rellena lo que Excel considera que está cargado en esa celda. Acordate que la fecha viene Sí. como número, por lo tanto, el número es lo que él carga y no el formato de fecha. Por eso nomás vemos 44.000 y así sucesivamente. Bueno, rellenar días. Rellenar días es lo mismo que hizo ya hace rato, porque lo que hizo fue incrementar los días, pero ese es su relleno por defecto, por lo tanto, es igualito al anterior, al primero. Sí, al primero, sí, nomás. Al segundo sí que sería relleno. Después dice, rellenar días laborales de la semana. El relleno de días laborales hizo algo ahí. ¿Qué es lo que no se ve? Quiero que note que salta del No 23 sé. al 26. Sacó sábado y domingo, saca el que dice rellenar días laborales. Es decir, solamente muestra las fechas de lunes a viernes.
¿sí? Él considera sábado y domingo como días no laborales, por eso no muestra en el relleno esos días. De hecho, 26, 27, 28, 29, 30 y salta al 2, porque nos muestra el 31 de julio, que tiene 31, y nos muestra el 1 de agosto, ¿sí? Saltó al 2, 3, 4, 5 y así. Si había un relleno más largo, todos los sábados y domingos no se iban a mostrar en ese relleno. Para saber, clic en el botón otra vez. Va a ser ahora rellenar meses. Rellenar meses, lo que incrementa es el mes nomás. Entonces te muestra el mes siguiente, 23 de julio, 23 de agosto, 23 de septiembre, 23 de octubre. No sé, supongamos que querías hacer un calendario donde querés registrar tus vencimientos de, no sé, esa computadora compraste, ¿cómo se llama? En un crédito, con un crédito. Entonces, no sé, hay que pagar cuotas mensuales de la fecha 23. Entonces hago un ratito para recordar mi calendario de vencimiento. Qué sé yo, podría ser una opción. Siguiente. En este caso, después de rellenar mes, va a ser rellenar años. Entonces, mantiene la fecha de hoy, no sé, mi calendario de cumpleaños. Quiero saber qué día cae cada cumpleaños. Justo hoy es mi cumpleaños y quiero saber el año que viene en qué día cae. Ojo, que acá yo tengo fecha nomás. Tengo 23 de julio, 21, 22, 23, 24, 25, hasta el 30. Lo que no tengo es el día. Bueno, ya que estamos haciendo esto, primero, la fecha que cargamos fue una fecha corta. ¿Qué pasa si a todo esto le cambia fecha larga? Andate por un ratito a inicio. En inicio, entra en el formato de fecha y ponerle fecha larga en vez de fecha corta. Ahí vemos a la cuarta-feira, sexta-feira. Bueno, en este caso vemos el día inclusive. Entonces me sirve para justamente eso. No sé, supuestamente mi cumpleaños es el 23 de julio, entonces veo que el año que viene va a ser sábado, el otro va a ser domingo y así sucesivamente. Ojo que un ejemplo nada más que estoy diciendo, pero a eso vamos, ¿sí? Si yo quiero hacer una planificación y necesito saber qué días son, esta sería una idea para poder hacer de un año en adelante, ¿sí? Bien. Desapareció otra vez nuestro botón, pero eso fue porque te pedí que te vaya a cambiar de formato de fecha, para entender nomás que eso así nomás luego va a ser. Entonces, quiero volver a verle al botón. Ojo que ese botón que te salió después no es el mismo. De hecho, vos No. ya estuviste viendo que es para incrementar el análisis de esos datos y te da otras herramientas, no tienen nada que ver con el relleno. Por lo tanto, vas a tener que ir a rellenar otra vez, ¿sí? Para volver a verle al botón. Y como siempre, el relleno de vuelta se queda en serie de relleno y te vuelve a mostrar ese dato. Entonces, en fecha puedo tener o fecha corta o fecha larga. Fecha larga muestra el día, fecha corta no. Vas a ver si el lunes, martes, miércoles y nada más que eso. Y por último, otra vez nuestro relleno rápido, que ahora te voy a mostrar el ejemplo de relleno rápido. Bueno, dale nomás a aceptar y vamos a hacer a propósito lo siguiente. Andate más todavía a la derecha de la columna M. Vamos a poner algunos nombres. Quiero que pongas ahí ponete en O15 ponete. Déjale un espacio ahí, eso. En esa vas a poner de arriba para abajo 3 nombres y al otro lado, en la P, vas a poner 3 apellidos. Los nombres y los apellidos que quieras. Puedes inventar también, ¿verdad? No hay problema. Hay 3 nombres, uno debajo de otro. Y al lado, en la columna de al lado, 3 apellidos, los que quieras. Supongamos que nosotros queremos que tenemos esos datos en planilla, ¿sí? Supongamos que tenemos, no sé, muchos datos de nombres y apellidos, pero en este caso vamos a hacer lo siguiente. Ponete ahora al lado de González, en la columna Q. Vamos a suponer que vos querés unir el nombre con el apellido, pero no querés hacer con fórmula, querés hacer manual nomás. Entonces, en el momento, quiero que ahora vuelvas a escribir Norma Espacio González, ¿sí? Norma Espacio González. Así todo junto. Ahí, ponete en la celda y estira un poco Norma González hacia abajo. Entra un poco en el botón y decirle un poco relleno rápido. Ahí Ah, está. Que él intuyó que los valores que acabaste de cargar en esa celda correspondían a la información pegada a esa columna, a la columna O y a la columna P. Entonces, como él encontró que los valores cargados son los mismos de las celdas anteriores, automáticamente el relleno rápido te carga los demás. Entonces vos tenés que trabajar en una celda nomás
para que él entienda que lo demás tiene la misma secuencia de carga, digamos, ¿verdad? Entonces ya te hace él solo lo demás. Imagínate que tenga, no sé, 100.000 nombres, 1000 nombres, 100 nombres. Vos el primero nomás tenés que hacer y al darle el relleno rápido, él ya te hace el de los demás. Espectaculares, ¿sí? No se puede nomás con un solo valor, porque él tiene que tener un patrón para poder básicamente entender qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, con eso, evidentemente, un ejemplo súper cortito, súper sencillito, pero para eso es lo que sirve el relleno rápido, que también está ahí, porque pudiste haber estirado un valor que tenía esta secuencia, ¿sí? Pudiste haberle estirado a Norma González hacia la derecha cuando le dabas relleno rápido, que fue lo que ocurrió Ujú. acá, ¿verdad? Solamente que nosotros estábamos escribiendo un valor cualquiera nomás para entender el tema de los rellenos. Bueno, ahora ya me entendiste. Relleno de Sí. número, relleno de nombre, relleno de fecha y en este caso el relleno rápido hicimos con nombre, ¿sí? Bueno, pero acá ahora te voy a mostrar otra cosa. El sentido del relleno ahora viene, ¿sí? Bueno, para mí no importa que borres todito, bórrame todito esos datos que están acá. Borrarle todito. ¿Por qué? Porque ahora vamos a usar también esas mismas celdas, pero haciendo otra cosa. Quédate en el formato amarillo siempre, ¿sí? Ahí ahora quiero que escribas otra vez 1. Bueno, una cosa fue lo que rellenó cuando estiramos, otra cosa es hacia dónde voy a estirar. ¿Por qué digo eso? Porque cuando hago el relleno para abajo, él incrementa de a 1 si es fecha, copia si es número, copia si es texto. Pero ¿qué pasa cuando el relleno se hace hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda? Eso quiero mostrarte. Entonces, vas a hacer el relleno para arriba primero, hasta, no sé, 5 celdas, hasta ahí está bien. Y ahí ocurre lo mismo, Rae, depende de que le seleccione, o copiar, o rellenar formato, o rellenar sin formato, o serie de relleno, o lo que fuese. Pero mira eso que acabaste de ver. Cuando le decís serie de relleno, él en vez de irse hacia adelante, se va hacia atrás cuando Mm. es para arriba. Entonces, para abajo se va hacia adelante, para arriba se va hacia atrás. Pero ahora también quiero ver qué pasa cuando me voy a la derecha y cuando me voy a la izquierda. Ahora quiero que te quede en el 1 y que hagas hacia la izquierda 5 celdas, hacia la derecha 5 celdas y hacia abajo también quiero que haga 5 celdas. Entonces ya Bueno, vas a ver lo que ocurre en las 4 direcciones, digamos. Y que entre a decirle que querés rellenar. serie no era. Espera un ratito. Viste que vos hiciste 1, 2, 3 y te quedaste. Y después hiciste uno más. Cuando Ah, hiciste uno más, él ya no entendió o ya dejó de entender el primer relleno. Entonces, tenés que hacer directo hasta donde quieras y soltar. Y ahí entras en la opción y ahí sería el relleno, va a incrementar de a 1 otra vez. Eso. Serie de relleno otra vez. ay, Tu se columna acá me... nomás es más ancha, pero no importa, porque hace rato pusiste fecha larga por ahí. Sí. ¿Sí? Por eso nomás se agrandó el ancho de la columna. Pero entrar nomás otra vez en el botón y decirlo otra vez sería el relleno. Entonces, hacia arriba va para atrás. Hacia la izquierda va para atrás. Hacia la derecha va para adelante. Y hacia abajo Ay, también va. Pero tiene que ser solo una celda. Ahí. Una celda. Eso. Entonces, ese es el sentido del relleno cuando es número. ¿Sí? Cuando es nombre. es como que Ponete está en en, un eje cartesiano. y sí, más o menos eso. Entonces, pero ese es el sentido del relleno dependiendo de hacia dónde yo voy, digamos, enviando a lo que estoy, digamos, rellenando. Ahora, eso es con número. Ahora quiero que en vez del uno ponga otra vez un nombre que puede ser el tuyo o cualquiera. Y vamos a ver nomás que con nombre no había luego demasiado secreto. O sea, o era el nombre, o era el formato, o era sin formato, o lo que fuese. O sea, con el nombre no pasa nada. Con el nombre es siempre lo mismo, ¿sí? Con el nombre es siempre lo mismo en el sentido de que siempre se va el nombre hacia la dirección que vaya. Quiero nomás que hagas de todos modos con el nombre que corresponde hacia las 4 direcciones también para entender, porque podemos hacerlo con fecha, ¿sí? Eso era. Listo, nombre, ahora fecha. Poner la fecha, me maga y empecemos a borrar. Eso, súper. Así con el formato, porque creo que está Está bien, en... está bien. Pero uno se fue para atrás, el que hiciste hacia arriba se fue hacia atrás, el que hiciste hacia abajo se fue hacia adelante,
el que hiciste hacia la derecha se fue hacia adelante y el que hiciste hacia la izquierda se fue Hacia para atrás atrás. también. Entonces, eso para entender el sentido de un relleno, ¿sí? Cuando es número, cuando es fecha, arriba y a la izquierda va para atrás, a la derecha y abajo va para adelante. Solo texto se va siempre al mismo lugar, es decir, copia la celda y no tengo esa reacción. Ojo, si tenía fecha larga también iba a ocurrir lo mismo, iba a ir para atrás también, ¿verdad? Bueno, dicho esto, ahora quiero mostrarte el ejercicio. Vamos un poco a mirar el ejercicio. ¿Qué dice el Borro ejercicio? nomás esto, dejo No, no, ahí. no, déjale nomás todavía ahí porque te voy a pedir más cosas ahí. Andate nomás a la izquierda y mira el ejercicio que pide. Los estados de acuerdo al siguiente criterio: reserva, subreserva y combatiente. Bueno, ahora, ese nombre, reserva, subreserva y combatiente, tiene que ser una lista que tiene que estar personalizada. ¿Por qué? Porque en ese orden se tienen que mostrar los datos. Si yo miro ahora la columna estado, veo que en la columna estado se ven combatiente, subreserva, combatiente, reserva, combatiente, subreserva y así, todo desordenado. Si yo quiero ordenar, y para entender también, si yo quiero ordenar estado, si le digo ordename de A a la Z, ojo que es un ejercicio de orden. Por lo tanto, ¿cómo era que vos ordenabas base de datos? Con filtro. Como vos quieras, ponerle el filtro y ordenar estado. Ay, Ese se fue nomás a otro lado. no puedo filtrarle, creo. No, ¿sabes qué pasó? Andamos a mirar la fila 1. La fila 1 vos no estás viendo ahora. Andamos a mirar. Ah, acá Ahí ya está tu está, acá se filtro. fue el filtro. ¿Por qué? Porque acordate que cuando vos tenías datos por encima de los encabezados, Excel intuye que el encabezado es la primera fila de todo eso. Y como vos solo te quedaste en estado, entonces él se fue a buscar cuál era. Sin embargo, si vos seleccionás todos los encabezados y le das filtro, él no tiene escapatoria. Ahí se va a filtrar o ahí van a ponerse los filtros y ahí vas a hacer el orden. Entonces, a lo que voy es, ¿qué pasa si yo pido ahora, si yo pido que se ordene de A a Z? Ordena un poco estado de A a Z. La pregunta es, ¿se ordenó como me pide el punto 1? No, No, porque de A a Z es la C primero, la R segundo y la S tercero. Y si ordeno de Z a A, entran por ahí pedí ordenar del otro modo, de Z a A. tampoco. De Z a A tampoco es lo que me pide, porque está la S, la R y la C. ¿Y cómo es lo que tengo que hacer para ordenar como me pide el ejercicio? Voy a tener que personalizar mi lista. ¿Y cómo se personaliza? Antes de mostrarte cómo se personaliza, quiero mostrarte otra cosa. Andate otra vez hasta tu fecha 23 de julio, ahí en M15. Quiero que escriba un ratito reserva. No importa si minúscula, mayúscula o como título igual. Y quiero que vuelvas a probar lo siguiente. Estira un poco hacia los 4 lados, reserva. Ok. Como es texto, nosotros ya sabíamos que texto se copia, ¿sí? Sí. Cuando es un número, perdón, cuando es un dato normal. ¿Por qué digo normal? Porque enseguida a reserva nosotros le vamos a sacar esa normalidad. ¿Cuál es lo que es la normalidad de reserva? Que ahora yo estiro hacia donde estiro, se copia. Bueno, ahora va a desaparecer esa normalidad para reserva. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer algo que le va a decir a Excel que después de reserva va a venir subreserva y combatiente. ¿Cómo se hace eso? No se hace fuera de ordenar. Por eso te muestro en el ejercicio de ordenar, porque en el ejercicio de ordenar le va a afectar al orden de la información de mi base de datos, pero también le va a afectar al relleno que yo estoy haciendo ahí a la derecha. Entonces son dos cosas en uno que te voy a mostrar, ¿sí? Bueno, vamos a el botón de estado otra vez, del filtro de estado. Ahí donde nos fuimos hace rato para ordenar, ¿sí? El botón de filtro, pero del Ah, encabezado del de estado de estado. nuestra base de datos, sí, de nuestra base de datos. Ahí vas a entrar. Bueno, quiero que notes que ahí dice ordenar por color.
O sea, no tiene nada que ver en realidad el ordenar por color. Pero como ahí está el orden personalizado, por eso nomás te hago entrar ahí. Porque este nos lleva al orden personalizado. Y en el orden personalizado es donde sucede la lista personalizada. Entonces, para entender, según el ejercicio, él me pide que yo ordene los estados de acuerdo a reserva, subreserva y combatiente. Por lo tanto, me quedo nomás en estado. No voy a cambiar de encabezado. Valores de celda le dejo así. Pero en orden no voy a dejar ni AZ ni ZA, sino me voy a ir a lista personalizada. Bueno, el concepto de lista personalizada. Como podés ver, a la izquierda tenés un cuadro donde se muestran todas las listas que ya están personalizadas en tu máquina. Por defecto son los días de la semana, que en este caso se muestran todo en portugués, y los meses del año, que aparecen abreviados y completos. Ahora, eso está protegido por Excel para que no se pueda modificar, qué sé yo. No quiero que Terza se llame, no sé, Magalí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, él me bloquea la opción de que yo modifique o de eliminar. Entonces, al seleccionar esa lista, quiero que notes, espera que entra en lista personalizada. Al seleccionar una vez nomás, o sea, sin hacerle doble Ah, clic, quiero que notes que a la derecha sale la lista, pero no puedes ni agregar ni eliminar. A eso es lo que me refiero. Pero así como existen listas que no se pueden ni eliminar ni agregar, yo puedo agregar nueva lista. De hecho, el primero dice nueva lista. Selecciona un poco nueva lista. Cuando doy nueva lista, en entradas de lista aparece el cursor, ¿sí? Y el cursor es solamente el lugar donde vas a cargar la lista. Bueno, dos opciones. O se cargan todos, así como está en la columna izquierda, que están todos separados por coma, ¿verdad? ¿Cómo son? Sí, separados por coma, o se carga uno debajo de otro. ¿Qué es lo que vas a cargar? Primero va a ser reserva. Escribí nomás ya reserva. En este primero puedes poner con coma, coma, espacio. Subreserva, que está ahí un poquitito más abajo que se puede ver. Subreserva, todo de seguido. sobre. Subre, tiene que ser re. Eso era, subreserva, coma, combatiente, que también está ahí más abajo. Perfecto. Una vez que terminó tu lista, le das agregar, no aceptar. Allá arriba tenés agregar, eso. Porque agregar le lleva a tu lista debajo de los días de la semana y los meses del año. Y ahora sí le puedes dar a aceptar. Al darle a aceptar, lo que vas a ver es que ahora vos estás todavía en el panel de orden personalizado y ya dice reserva. Esperan por un ratito, no le hay que aceptar. Entramos un ratito en el botón de orden, ahí donde está reserva, subreserva, combatiente. Un ratito nomás. Quiero que notes algo, que debajo de reserva, subreserva, combatiente aparece el orden invertido. Así como es de AZ y su orden invertido de ZA, la lista personalizada también tiene su orden invertido. Ese es para observar nomás. Ahora vamos a seleccionar el que ya está luego, que es reserva, subreserva, combatiente, y le vamos a dar a aceptar. Entonces, como primer cambio, lo que quiero que note, antes de cargar algo ahí, vamos un poco un ratito a mirar tu base de datos. En tu base de datos primero quiero que veas que se ordenó así. Estado, ahora reciente muestra primero reserva, segundo subreserva y en tercer lugar combatiente. Ojo, que no es un orden simple. El orden simple o tradicional es el que ordena de AZ o de ZA. Este ya es un orden avanzado. O sea, vos tuviste que saber algo más avanzado para poder lograr esto. Y a esto entonces yo le llamo orden avanzado o orden personalizado. En realidad yo directamente le nombro como listas personalizadas nomás para poder entender que es algo que yo configuro a mi gusto, como yo quiero o porque me lo pidieron así, digamos, ¿verdad? En este caso, entonces, esto le afecta a la aparición de la información en una base de datos cuando hago el orden. Pero no solo se queda ahí, porque ahora sí nos vamos a ir a M15 y ahora quiero que le empiece a estirar otra vez, a reserva para abajo, para arriba, a la derecha, a la izquierda. Y lo que podemos ver es lo siguiente, que al estirar hacia abajo, él rellena la lista para adelante, igual que a la derecha, ¿sí? El mismo orden va para adelante del orden que cargué la lista. Y cuando estiro para arriba o para la izquierda, la lista va para atrás, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos ver. Entonces, esto ocurrió con reserva solamente porque nosotros le pusimos en la lista personalizada ese nombre. A partir de ahora,
cada vez que vos escribas reserva, y ojo, que no importa que escribas correctamente como escribiste en tu lista, si no puede ser minúscula completamente Ujú. o mayúscula completamente, la lista se va a autorrellenar sola, ¿sí? Cuando vos hagas el relleno hacia cualquier dirección de la misma forma que vimos. Entonces, quiero que te vayas otra vez en M15 y escribas reserva todo mayúscula, solo para observar. Ahí. Muy Y bien, ahora arrastrarle. ahora arrastras. Quiero que veas que él no hizo el relleno como vos escribiste originalmente en el orden personalizado o en la lista personalizada, sino asume el nuevo, la nueva estructura que tiene la carga del dato y se rellena en el orden de la lista hacia la dirección que fuese, todo en mayúscula. Lo mismo va a ocurrir si escribí todo en minúscula. Inclusive, no sé nomás en qué momento alguien ha de querer escribir así, pues yo suelo ver que la gente escribe la primera letra mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, ese ya demasiado te y está por la pinta, pero Ujú. suelo ver, ¿verdad? Y si se escribe así, inclusive, al hacer el relleno, también tendría que salir en la misma estructura. Entonces, a eso nomás lo que voy. Entonces, Excel soporta de la forma que escribas, pero el relleno mantiene siempre esa coherencia de a la derecha y abajo, para adelante, arriba y atrás, para atrás, ¿sí? Y también funciona con las listas personalizadas que acabamos de, de utilizar para el ejercicio de ordenar, en este caso también para rellenar. ¿Cuándo se usa esto? Supongamos que vos, no sé, digo nomás, yo siempre uso el caso de Inverfin. En Inverfin, que tiene su historia también, ¿verdad? El señor, el presidente, por ejemplo, empezó su sucursal en Cazapá, después, no en Cazapá, discúlpame, en Coronel Oviedo, después en Cazapá, después se fue a Caguazú, después no sé, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, él le pedía a sus empleados que todos los informes que le presenten no sea por orden alfabético, que sea por orden de apertura de sucursales. Entonces ellos tenían que ponerle así tal cual como fueron las sucursales que se abrieron. Cuando eso seguramente tenía 4 o 5 sucursales nomás, y hoy tiene, no sé, casi 200 sucursales por ahí. Pero en el sentido siguiente, o sea, si yo quiero ordenar rápido y fácil, es de A a Z o de Z a A. Pero cuando tengo que darle, digamos, una secuencia diferente a mi orden, y ahí tengo que empezar a poner. Entonces, si hoy el presidente me dice, che, Humberto, ordename un poco por apertura de sucursal y primero de Coronel Oviedo y después son, y toditos están desordenados, ni uno es de A a Z o de Z a A, y tengo que hacer la carga en la lista personalizada de esa forma, digamos, ¿verdad? Acá yo te mostré nomás que si escribo separado con coma es una cosa, pero yo puedo tener también una carga ya hecha. Si es de muchos nombres, supongamos nomás que esos 200 yo ya tengo cargado en una planilla, entonces yo puedo ir a copiar de la planilla y me voy y pego nomás ya ahí en la lista personalizada para que se respete ese orden. De hecho, vamos a probar un poco lo siguiente. El segundo dice vicecomandante, bombero y comandante. Quiero que escribas allá en K, andate un ratito en K1. En K1 y escribí eso. En K1 En una cada celda uno. vacía, ¿sí? K1, una celda vacía. Ahí. Quiero que escriba vicecomandante, ahí, ¿verdad? Vice, así como está, mayúscula, minúscula, vicecomandante, todo seguido. ¿Cómo está? Vicecomandante. Eso. No sé por qué, pero está así. Bueno, vicecomandante, cuidado, ahí. Muy bien. Abajo bombero y abajo comandante. Y vamos a ver si es cierto eso que te digo, que tengo yo los 200 nombres diferentes y que yo voy a copiar y me voy a pegar nomás ya en la lista. Esa es un poco la intención. Entonces, selecciona un poco los 3 nombres un ratito. Copia con control C nomás. Muy bien. Ahora nos vamos al ejercicio. Dice los cargos. Entonces vas a entrar en el encabezado de cargo. Muy bien. Y ahí te vas a ir a ordenar por color para irnos nomás a filtro personalizado. Ahora en personalizado. Bien. Espera un ratito. Se quedó en estado el anterior, por lo tanto quiero que te vaya un ratito ahí donde dice estado y que le digas cargo. Eso. Ahora te vas a ir a lista personalizada, debajo de todo, y ahí vas a ponerte en entradas de lista, Ay, ahí, ahí ya está. y le vas a dar pegar. Ahí pégale. No se pegó.
Pero no leíste antes, ¿verdad? Dale un poco No, cancelar, dale un poco cancelar. Vamos otra vez a copiar. Yo veo que está porque está copiado, pero no copiado. importa. Pero no importa. Andar nomás, andar nomás, andar nomás. Copialo otra vez. Andate otra vez. Encargo Muy bien. por color personalizado. En vez de estado era cargo. Estado era cargo. Muy bien. Lista personalizada. Nueva lista. Dale primero No, nueva lista y después andate a entrada de lista. Ahí. no ¿No te pega. pega? No. Bueno, no sé por qué. Bueno, vas a tener que escribir. Lo siento, yo quería facilitarte. Ujú. Al final no funcionó. No importa. Vicecomandante. Lo que ahora vamos a hacer nomás es pegar por uno debajo de otro. Hace rato escribimos con coma. Sí. Ahora dale uno debajo de otro para ver si es lo mismo y se asume también de esa forma, ¿sí? Falta una N, ¿verdad? Comandante, una N. En este caso quedó en Coman- comandate. Ah, En el último, en el último. ah, Entrar nomás rápido. Eso también. ¿Cómo se modifica una lista? Va a tener que entrar en lista personalizada, seleccionar la lista que querés modificar y ponerte en el lugar para hacer la modificación. Eso. Al darle a aceptar, cambió. Vamos a ver si cambió. Porque me comandante. parece... Cambió. Fantástico. Aceptar y ahí tiene que ordenar de esa forma. Entonces, el segundo quedó vicecomandante, bombero después, comandante. Supongamos que nosotros poníamos con un error en la ley. Hay, por ejemplo, comandante escribimos bien, por eso aparece después de bombero. Pero ¿qué iba a pasar si es que a propósito le sacábamos un carácter? Él iba a dejar con los demás elementos. Ojo, en esta columna no hay solo esos tres datos, hay más datos. Entonces, ¿qué hace Excel cuando hay más datos que una lista personalizada y los vuelve a ordenar en el orden tradicional? ¿Cuál es el orden tradicional de Excel? Primero, símbolos, después, números, luego, alfanumérico, que en realidad es más texto que otra cosa, ¿verdad? Pero ese es el orden, ¿sí? Entonces, la prioridad en orden que tiene Excel es lista personalizada en primer lugar, segundo número, tercero alfanumérico y cuarto texto. Me faltó uno, discúlpame, 5 tenían que ser. Primero lista personalizada, segundo símbolos, ese me faltó. Tercero Ah, número, cuarto alfanumérico y quinto texto. Así ordena normalmente Excel de forma tradicional. Supongamos, lo normal puede ser que yo no tenga en una columna diferentes tipos de datos, pero si en el hipotético caso tuviese diferentes tipos de datos en una sola columna, entonces ese sería el orden que Excel va a aplicar a la información que yo tenga para poder mostrar de esa forma, ¿sí? Bueno, perfecto. Eso es lo que estamos viendo. Hasta ahí el punto 2 de orden personalizado. Quiero que ahora el punto 3 y el punto 4 uses para practicar. De acuerdo a lo que te pida el ejercicio. O sea, nomás yo te voy a mirar. las ciudades de acuerdo al criterio. San Lorenzo, Villeta y Asunción. Ujú. Entonces vamos por color. Era San Lorenzo, Villeta y Asunción. Perfecto. Podemos ver entonces que ciudad se ordena así como me pidieron. San Lorenzo, Villeta, Asunción. Cuando me Y es pide eso, por ejemplo, ese ítem, no es que me pide ver solamente esos tres valores. Por correcto. eso, No es que no te es está que está pidiendo un mal que filtro. aparezcan los Te está demás. pidiendo un orden, pero quiere que se visualice de forma, ¿cómo se llama eso? Primero necesita ver esos Prioritario. elementos, ¿sí? San Ah, Lorenzo, Villeta de Asunción. Después no importa, ok, pero ese ok. después, ¿cómo se muestran? Y se muestran otra vez por ese orden tradicional que yo te estaba diciendo, Sí, símbolos, números, alfanumérico, texto, y eso es lo que estamos viendo, que después viene Fernando Lamora, Lambaré y no sé cuál es el último, ¿verdad? Otra cosa que te quiero mostrar. ¿Qué pasa si ahora el orden es
la inversa de la lista personalizada. Anda un poco otra vez, entra y pedí mostrar, no de mostrar, ahí, en orden personalizado, pedí la inversa, que en este caso no es ES, Asunción Villeta San Lorenzo. Dale un poco a aceptar y vamos a mirar. Quiero Ah, que te notes trae las algo. tres primero. Quiero que notes algo. En vez de ver primero Asunción, después Villeta y después San Lorenzo, no te muestra al principio. ¿Por qué no te muestra al principio? Porque cuando yo le pido inversa, él hace todo la inversa. No es que solo la lista personalizada nomás cambia y te muestra primero. No, al revés. Acuérdate que su orden tradicional era lista personalizada, símbolo, número, alfanumérico y texto. Ahora hace al revés. Todo vuelca, ¿sí? Va primero texto de Z a alfanumérico de Z a número de mayor a menor, símbolo y otra vez en los símbolos hay un orden. Y por último la lista personalizada. Como acá solamente tengo texto, entonces veo Ñemby, Lambaré, Fernando Lamora y después recién empieza mi lista personalizada. Entonces, Ujú. eso es de forma predeterminada lo que ya tiene internamente programado Excel para poder mostrar cuando trabajemos con listas personalizadas y hayan más datos que estén fuera de nuestras listas. Si yo digo después, ah, no, Ñemboy, La María y Fernando también tienen que estar en la lista, pero tienen que estar en este orden, entonces voy a tener que poner uno detrás de otro o uno al lado del otro para que se pueda mantener el orden que yo quiero también a esos elementos, digamos. ¿Cómo se edita? ¿Cómo se entra? Y así como estuviste cambiando hace rato la N de comandante que le pusiste hace rato al dato, cuando no tenía, así también se ingresa, ¿sí? Para editar, inclusive para eliminar, no sé. Supongamos que estas listas después ya no quiero usar, entonces selecciono la lista y hay un botón de eliminar allá a la derecha, debajo de agregar, Ah, que evidentemente va a eliminar la lista y ya no va a estar, digamos, no sé, de repente puede darse el caso que vos quieras rellenar tu nombre y en vez de copiar pusiste una lista Magalí, no sé, Rosa, Humberto, y cada vez que vos querés arrastrar Magalí, te sale con Rosa, Humberto ahí añadido, entonces vos decís, no, ya no quiero más que salga Rosa, Humberto, entonces entra en la lista, le das eliminar y a partir de ahí Magalí se estira a solamente Magalí y punto. No sé, un ujú. ejemplo nomás, ¿verdad? Bueno, último, ¿qué falta? El último dice los nombres de acuerdo El siguiente al criterio. criterio. Ok, Santiago, Paola y Víctor. perfecto. Ay, le agregamos uno más. Santiago, Paola y Víctor. Correcto. Santiago, Paola. No hay Víctor, por eso no aparece. Muy buena pregunta. Andamos a mirar Ah, a ver si hay Víctor. claro. Está al final. Pero ¿por Porque qué? sí, el orden. Mira qué bien. Entra un poco en tu lista un ratito. Ah, Víctor tiene acento. Eso era. Entonces, como en cualquier herramienta de Excel, un carácter que no sea igual, automáticamente ya no Sí. aparece. Para filtro, para orden, para tabla dinámica, para, no sé, para formato condicional, para funciones lógicas, para todo lo que exista en Excel, lo que yo escribo tiene que ser igualito. Inclusive, mucho ya vi que la gente cuando termina de escribir una palabra, ¡pum!, le pone un espacio. Vos a lo Ah, mejor no escribí así. Pero hay gente que te dice, yo le digo, ¿por qué le pones el espacio? No sé, pero siempre le hago eso, me dice, ¿verdad? Pero y ¿para eso qué? se guarda como. Ah, yo no sabía eso, que ¿Pero el para qué? espacio se No, y porque guarda. cuando le pongo el espacio se va, es como que me confirma. ¿Y por qué no le pones enter, le digo, ¿verdad? No sé, yo me acostumbré a hacer así, con espacio nomás. Pero ¿cuál es lo que es el problema? Que si después de Asunción yo le pongo un espacio, Excel guarda como Asunción con espacio. Y cuando yo busco Asunción, aunque sea correcto lo que escribí, él me dice que no me encuentra. ¿Y por qué no me encuentra? Y porque tiene el espacio. Él busca el espacio después de Asunción también. Entonces, eso, por ejemplo, puede ser un error para la gente que no está, o que, no sé, por distraído, o porque nunca le dijeron que el espacio después de
de un texto no está ni mal, ¿verdad? Pero para los efectos de la herramienta de Excel nomás, es como que es un carácter más, digamos, ¿verdad? Y le diferencia ya. Por eso Víctor no se fue a su lugar porque el acento faltó. Y así como faltó el acento, pudo haber interpretado a Excel que faltó el espacio si yo le puse un espacio a mi dato y al otro no le puse, por ejemplo, ¿sí? Suele ser un causal de no encontrar datos en cualquier herramienta, ¿sí? A lo largo de los ejercicios vos te vas a ir dando cuenta cuáles son las herramientas que tienen, digamos, esta misma similitud, ¿sí? Pero No en sé, este caso, espérame un sí, 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 ratito, sí, sí, tengo sí, que sin ver un problema, delivery y ya sin vengo. problema. Andar más, andar más. ¿Por qué se fue otra vez? Disculpame, vamos a ver así. No, por favor, ni te preocupes, ni te preocupes. Ay, era Bueno, delivery. Ay, encima todos los perros salen. Escándalo. ¿cuántos perros tenés? Dos nomás, pero hay una ¿En que es serio? gigante. De un caballo, veo. ¿Qué raza Algo son? así le rescatamos en la calle. ¿En Y serio? pensamos que iba a ser chiquitita y feroz, Pero, pero es. ¿verdad?
Pero Sí. ¿qué raza es? ¿Sabes qué raza es o no? No, no sabemos qué raza es. Para mí que Ah, no tiene porque raza. si es un gran danés, por ejemplo, luego ese es tipo Ay, un no, caballo. Acá jamás mamá iba a dejar tener eso. mi cuñado tenía un gran danés. Primero compró así porque le gustaba a sus hijos y era chiquitito. O sea, cuando era chiquitito, lo ya era grande, ¿verdad? Y después te juro que parecía un caballo. Cuando el tipo llegaba con su vehículo, venía y le golpeaba y tomaba el gran danés a su dueño o sea, para recibirle, ¿verdad? Y después cuando se Es paraba por el auto, así que posible. la gente le pensaba Le lo que era tenía así, miedo. tipo, en mitología paraguaya más o menos lo pensaban que era saliendo corriendo cuando le veían, ¿verdad? Y, Encima grande, es flaquito, pero es grande. sí, y comía, pero así un paquete, esos gigantes de purina le traían y no sé en cuánto tiempo acababa todo el tipo, ¿verdad? No le daba abasto. Entonces tuvieron que regalarle a un cliente suyo. Ellos tienen un negocio de equipamiento de vehículos y vino una vez un cliente y le dijo, yo tengo grandané en mi casa, yo sé lo que comen esos perros, a eso hay que tenerle en patios grandes o en tu casa es muy chico, ¿por qué no me da? Yo le iba a llevar en mi casa, le dijo, y te va y le visita cuando querés, qué sé yo, y hizo eso. Como anillo al dedo le vino y le llevó al tipo La a no sé dónde, ¿verdad? solución. Y así únicamente, porque si no... Pero nada, todo un tema de tener perros. Nosotros hace mucho tiempo no tuvimos perros, pero ponerle hace unos meses atrás por ahí vino un cocker. Pues mi señora tenía como mascota cuando era soltera, ¿verdad? Un cocker, entonces, no sé, se le antojó tener un cocker por ahí. Vino acá el cocker y en el tema de la Ahora están con pandemia, un cocker. acá para los chicos y eso, nada, felices los chicos, pero nosotros no tenemos patio, o sea, prácticamente todo cerrado acá y nos pasamos limpiando pipí, popó todo el santo día, ¿verdad? Pero nada, ya nos acostumbramos. Así Y estamos. sí. Porque si ¿Qué le le vamos a hacer? llevas ahora, le vas a extrañar mucho. O sea, vas a sentir su ausencia. No, claro que sí, claro que sí. Entonces, está acá con nosotros todos los días. Bueno, ya está entonces ¿verdad? O sea, el Sí, último ya hiciste. Ya está como sí. Santiago, Paula y Víctor. Víctor era por el acento nomás que no se ordenaba. Y eso pasa a formar parte de los otros datos fuera de la lista si es que no coincide, digamos, en función al acento o cualquier otro carácter que de repente pueda ser diferente. Bueno, ahora vamos con el filtro avanzado. Así como hay un orden avanzado que para mí es este, pero yo le llamo más lista personalizada. Ahora viene lo que va a ser un filtro avanzado. ¿Qué es lo que es el filtro avanzado? El filtro avanzado, al igual que el filtro, se hace en una base de datos. Y en esa base de datos también ocurre lo mismo que el filtro simple, es decir, se ocultan filas cuando estas no forman parte del dato filtrado. El dato filtrado, como siempre, muestra la fila y la particularidad es que la fila que se muestra versus la que no se muestra aparece con el número de fila de color azul. Eso es la misma característica tanto en filtro avanzado como filtro simple. Lo que acá no hay es el encabezado con los botones de filtro. Y eso es lo que suele confundir un poco al usuario de Excel que no conoce la herramienta filtro avanzado. ¿Por qué? Porque encuentra algunas características similares del filtro simple, pero no todas, ¿verdad? Por ejemplo, que en los encabezados no tenga los botones, los embudos, la flechita, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, para hacer el filtro avanzado, uno debe construir previamente al filtro un sector que Excel le llama rango de criterio. ¿Qué sería el rango de criterio? El rango de criterio es un grupo de celdas en donde debe aparecer sí o sí el encabezado tal cual como aparece en la base de datos que uno quiere filtrar. Por ejemplo, aquí vemos que hay 4 casos, caso 1, 2, 3, 4, y el caso 1, por ejemplo, muestra a ciudad, nombre y costo. Quiero que notes que ciudad es el mismo encabezado de ciudad que está allá abajo en la fila 19, nombre también y costo también. Entonces, sí o sí esos encabezados donde yo voy a tener algún elemento que filtrar tienen que aparecer primero. Segundo, los elementos que voy a filtrar también tienen que aparecer debajo de los encabezados. Entonces, puedo ver que en ciudad voy a filtrar Villeta, que en nombre voy a filtrar Sandra y Santiago y que en costo voy a filtrar 500.000 y 150.000. Entonces, ¿en qué se diferencia el filtro simple? Que si yo construyo el rango de criterios primero antes de filtrar, cuando hago el filtro, yo le digo, hermano, mira Excel, en Profe, esta base de espérame, datos, por sí, favor, un ratito dale, otra vez. anda nomás, sin Ya problema. me voy.
Ahora sí, profe, ya terminaron ya todos los Ah, bueno, no hay problema. escándalos, Tranqui, tranqui. interrupciones, etcétera. No, no te preocupes. Bueno, te estaba explicando. Entonces, los encabezados, por un lado, deben estar en lo que se conoce como rango de criterio y también los elementos. ¿Qué más me falta? Ah, me falta decirte algo. Por ejemplo, quiero que notes que en ese rango de criterios del caso 1 aparece en la primera fila los encabezados, eso sí o sí debe aparecer. Si no aparece el encabezado porque me olvidé o porque no sé, no me acordé, y solo pongo los elementos, él no va a poder saber de qué encabezado de la base de datos tiene que hacer
esa visualización o ese filtro, ¿sí? Entonces directamente te va a sacar un mensaje de error y te va a decir, no sé qué es lo que querés que filtre, más o menos, ¿verdad? En este caso, si aparecen, los elementos que se ponen abajo también deben coincidir, así como hace rato el caso de Víctor, que no tenía acento, un espacio, no importa mayúscula y minúscula, eso no importa, ¿sí? O sea, puede estar todo en mayúscula, todo en minúscula como título, pero sí o sí tiene que coincidir la cantidad de caracteres, ¿sí? O los símbolos que hayan, ¿sí? Si hay acentos, si no, etcétera. Ahora, todo lo que se pone en una fila, y quiero que notes que primero está Villeta, al lado está Sandra y al lado está 500.000, Excel usa eso como la conjunción Y. Acordate que en filtro nosotros usamos la conjunción Y. ¿Y qué era? Sí, ¿Qué pasó con lo que empezaba con L y terminaba con Sion? Que solamente aquel elemento que coincidía con todas las condiciones, el que aparece. Y si claro. uno coincide con uno, pero no coincide con otro, y directamente no aparece. Entonces acá Excel usa también esa lógica de la conjunción Y. Todos los elementos de Villeta van a tenerse en cuenta, pero van a aparecer solamente si en el nombre coincide con Sandra y si en el costo coincide con 500.000. Todos los que sean billetas que no sean nombre Sandra y que no sean costo 500.000 no aparecen automáticamente. Entonces, acá también se usa esa lógica del excluyente que es y, no el incluyente. Pero ojo que el incluyente se usa en otro momento del filtro avanzado. Enseguida te voy a decir. Entonces, cuando yo completo en una sola línea todos los elementos, ahí yo ya estoy decretando que se va a trabajar con la conjunción incluyente y. Ahora, ¿cuándo no es incluyente? Cuando es no excluyente sería. Ujú. Cuando uso la conjunción o en el filtro es no excluyente. ¿Cómo se hace eso en filtro avanzado? En la siguiente fila, ciudad, aparece una celda vacía. Nombre, aparece Santiago. Y costo, aparece 150.000. Entonces, la misma cosa otra vez. Va a buscar cualquier ciudad. Que ¿Por qué coincida digo con esos cualquier datos. ciudad? Porque en la misma fila tiene que coincidir con Santiago y con 150.000. Pero como está vacía la celda, ahí yo le hago no excluyente a la información. ¿En qué sentido? Que solo aquellos dos que tienen valores son excluyentes. Es decir, él me va a traer todos los de Santiago y todos los 150.000. Y solo aquellos dos que coincidan van a estar. Y en ciudad no va a importar qué ciudad aparezca, porque yo dejo vacío la celda. Pero solamente va a ser lo que corresponde con Santiago y 150.000. Y por otro lado, en el mismo filtro, los que corresponden a Villeta, Sandra y 500.000 van a tenerse en cuenta. Entonces, cuando yo construyo mi rango de criterio, lo único que yo tengo que entender es eso que acabé de decirte, que si yo quiero que todo coincida, tengo que poner en una misma fila. Pero si yo quiero que no todo coincida, entonces yo voy a tener que ir poniendo en filas diferentes. Hasta acá vamos a ir haciendo lo que ya está cargado en cada caso. Terminamos el caso 4. Vamos a inventar nosotros un caso 5 en donde hagamos justamente algunas variantes para poder entender mejor todavía lo que es el filtro avanzado. Pero ya vamos a ir entendiendo de acuerdo a los 4 casos por lo menos que vamos a utilizar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, hay que seleccionar la base de datos. Por lo menos la primera vez que vas a hacer el filtro, hay que seleccionar. Entonces, quiero que te vayas a hacer la selección desde código hasta costo y hasta el final de los datos, Ah, ¿sí? ok. Bueno, y cuando ya estás seleccionando todo eso, vas a irte hasta datos. Eso también es importante entender. Hay un solo lugar en el que vas a encontrar al filtro avanzado. No es, por ejemplo, como el filtro simple que está en diferentes partes, en inicio, en datos, clic derecho, etcétera. No, este solamente está acá, en datos. Y ese es el botoncito que dice avanzadas. Tiene el embudo, chico, ¿verdad? Un lapicito azul, o no sé si un bolígrafo, ¿verdad? Y tiene avanzada. Al darle un clic, él te presenta al panel del filtro avanzado. Quiero que notes que lo primero que dice es acción. ¿Qué hay en acción? En acción, filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Eso es lo que hace luego ya el filtro simple, ¿sí? O sea, si yo no muevo eso, él va a hacer lo mismo que hace el filtro simple, que en la misma planilla de la base de datos, él va a ocultar nomás las filas que no corresponden y va a mostrar las filas que sí corresponden poniéndole el color azul al número, ¿sí? Ahora, si yo paso al siguiente,
que dice copiar a otro lugar, ahí ya es diferente al filtro simple. ¿Por qué? Porque el filtro simple no se mueve del lugar el filtro. Es decir, el filtro se queda solo en la base de datos y no me permite llevarla a otro lado. Sin embargo, el filtro avanzado me permite llevarla a otra celda. No le puedo nomás llevar a otra hoja o a otro archivo, pero sí le puedo mantener en esta misma hoja en otro lugar de la hoja, ¿sí? Eso es lo que es diferente. Pero por ser nuestra primera vez, vamos a dejar el manual primero para poder entender qué es lo que hace el filtro avanzado. Bueno, lo que sí vamos a ver que empieza a mostrarme rangos. Dos rangos me muestra. El primer rango dice de la lista. De la lista es lo que nosotros conocemos como nuestra base de datos, ¿sí? O sea, donde va a ocurrir el filtro. En este caso puedo ver que ya dice A19 y termina en G46. Ahí lo que habrá que ver si el 46 es el último dato que nosotros tenemos en la base de datos, ¿sí? Eso te podía mirar un ratito. Sí. Si es, eso ya se queda así. ¿Por qué digo eso de observar y ir a mirar? Porque a veces Excel, no sé por qué, yo ya selecciono mi base de datos, pero al entrar, él me muestra otra vez A1 y G1, por ejemplo. Entonces ahí, aunque yo veo que está marcado mi base de datos, pero si ahí adentro no está marcado bien, entonces no me va a hacer tampoco el filtro. Entonces yo tengo que atender nomás ese detalle, ¿sí? En este caso, tranquilo. Siguiente rango de criterio va a ser el de los casos 1, 2, 3 y 4, pero ojo que yo tengo que hacer por caso, o sea, no puedo hacer los 4 al mismo tiempo, tengo que hacer un caso primero. Tengo que observar si ese rango que dice E10 a G13 es el del caso 1. Si no es el del caso 1, voy a borrar el rango de criterio. Entonces, pasarte un ratito al rango de criterio, que es el segundo, viste que tu cursor está en el primero. Ahí, borrale ese, para no tener problema. Borrale completo, déjale vacío. Y cuando está vacío, anda a seleccionar. Bueno, ¿desde dónde hay que seleccionar? Desde el encabezado ciudad. Porque no me sirve de nada escribir ciudad y después yo no selecciono. Sí o sí tengo que seleccionar desde ahí hasta el último dato. Fantástico. Él entonces me dice que desde E3 hasta G5 está seleccionado, está bien. Después hay una opción de copiar A, pero copiar A no se habilita cuando yo dejo en filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Copiar A solamente se va a habilitar cuando yo cambio a copiar a otro lugar y le digo que quiero que me copie el resultado en otro lugar. Pero en este caso déjale nomás así. Tipo en Déjale otra nomás. página, en otra... No, y eso es lo que te decía. No, o sea, el filtro avanzado, si bien te dice que te puede llevar a otro lugar, no te puede llevar a otro libro, no te puede llevar a ok. otra hoja, solamente te puede llevar a otra ubicación, pero de esta hoja únicamente. Después vamos a Ok. probar eso, ¿sí? Pero por el momento, inclusive tiene la opción de solo registros únicos. Te soy sincero, de todos los años que vengo enseñando Excel, nunca supe para qué es lo que es solo registro único. Te prometo que te voy a investigar para la clase siguiente, pero hasta ahora no le encontré, digamos, la vuelta. Tengo que buscar a lo mejor en la ayuda de Excel, encuentro cuál es lo que es el caso, pero solo registro único, ni tildando ni sin no tildo, es el mismo resultado. Por lo tanto, yo nunca Ok, usé. A entonces lo mejor es tranqui. para un caso muy específico que se tiene que usar, pero todavía no descubrí, pero vamos a pillar para la siguiente. Dale a aceptar. Y al darle a aceptar, vamos a ver lo que se muestra en la base de datos. La base de datos se puede ver filtrada. Quiero que notes que las filas están en color azul, las que se ven. Las que no se ven, evidentemente, están ocultas. Y están ocultas porque no contienen los datos que yo pedí filtrar, ¿sí? Entonces, yo puedo ver que en el caso 1 pido ver Villeta con Sandra y con 500.000. Puedo ver que hay dos casos de Villeta. Y en el siguiente caso de Santiago, veo dos también, o sea, dos de Asunción, que por la pinta son de Santiago, si miro son de Santiago, y coinciden con el 150.000. Entonces, solamente aquellos que coincidieron son los que se muestran, los que no coincidieron no se muestran. Ahora, como es la primera vez que estamos usando esta herramienta, lo mejor sería poder corroborar al mismo tiempo con nuestra base de datos para poder hacer un control cruzado. El famoso control cruzado que yo siempre ahora. Bueno, y solo con esa finalidad, o sea, lo que vamos a hacer no tiene nada que ver con la herramienta de filtro avanzado, es solamente para mostrarte nomás cómo trabaja el filtro avanzado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, quiero que pruebes si funciona o no funciona control Z. Dale un poco de control Z. Funciona, no, ¿verdad qué? No, hizo el zoom que vos le hiciste recién, pero dale un poco control Z hasta que desaparezca el filtro avanzado o no, ahí desapareció. Perfecto, entonces quiere decir que el control Z sí funciona para retroceder los pasos del filtro avanzado. ¿Por qué digo eso? Porque en algunas herramientas que vamos a usar, control Z no va a funcionar.
Es como que cuando hicimos el procedimiento se grabó y ya no tiene un retroceso, digamos. Pero en este caso sí se retrocede con control Z sin problema. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sé que estamos llegando a nuestra hora, pues no importa. Por lo menos Tranqui, estos profe. minutitos que nos queda. Hace un Sí. poco lo siguiente. ¿Qué es lo que yo te iba a mostrar? Espera un ratito, voy a pensar otra vez. Que íbamos a controlar. Para eso, quiero que veas que ahí en la celda A3 dice, aplicar filtro avanzado para los siguientes casos. Y en la fila 6 dice, filtrar los datos a partir de la fila 50. Quiero que te vayan por un ratito a mirar la fila 50 a ver si está vacía o no. A veces nomás suele haber datos en la fila 50 Está y yo les vacío. pido entonces que se borren los datos de la fila 50. Pero si está vacío, ahí vamos a ir a pegar los resultados del filtro avanzado. Entonces, si ya está vacío, tranquilo. Selecciona otra vez tu base de datos como siempre. Vamos a volver otra vez a entrar en nuestro filtro avanzado, en nuestro panel especial de filtro avanzado. Entonces, ahí vamos a cambiar algo ahora. ¿Qué vamos a cambiar? Esa opción que dice copiar a otro lugar. Entonces, entrar en el botón de filtro avanzado. Muy bien, ahí. Y la acción vas a cambiar al segundo, Eso al que tengo dice copiar a otro que... lugar. Pero esto no le actualizo igual. O sea, Sí, sí, hay que actualizarle todo. No, yo venía de arriba para abajo, nomás por eso te estaba diciendo primero eso, pues está bien hacer ahora eso. copiar a otro lugar. Copiar a otro lugar primero, ¿sí? Eso habilita a la última opción que es copiar a, que ahora se habilitó, hace rato no estaba habilitado. Vamos a mirar nomás siempre nuestro rango de lista. Si dice A19 y termina en G46, bien. Rango de criterio, ya cambiamos al caso 1 de E3 Sí. a G5, bien. Y ahora viene copiar A. En copiar A le voy a poner en la fila 50. Tiene que ser nomás la celda A50 y listo. ¿Por qué? Porque si yo selecciono toda la fila, y no sé un poco si va a estar bien o no, pero él necesita una celda nomás. Y a partir de esa celda, él empieza a pegar los datos filtrados, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Una vez dicho eso, aceptar y vamos a mirar. Quiero que notes que ahora en la fila 50 aparecen los mismos datos que hace rato quedaron filtrados, pero que ocultaban nuestra base de datos. Ahora tengo visible mi base de datos como para poder hacer el control. Bueno, y vamos a dejar hasta acá. Yo nomás tengo otra cosita que hacer, por eso Sí, nomás profe, no te voy a preocupar. quiero dejar hasta acá. Hasta acá estamos avanzando muy bien porque estamos viendo ya las herramientas Y avanzadas, tanto escribir acá de que nos orden quedamos como de en filtro. control Pone ahí cruzado. que control cruzado y caso 1, pone. Control cruzado de caso 1. Control cruzado del caso 1. Ahí está. Y con eso vamos a continuar nosotros. Disculpame, esta semana que No, pasó, profe, no te voy a yo estuve en un preocupar. posgrado, estuve enseñando en un posgrado, entonces me coincidió con todas mis clases, entonces a todos los me enseñé en Botagüe esta semana. Sí, Y tranqui, nada, profe, no te intenté preocupes. nomás igual mantener la hora, pero me fue imposible, te soy sincero. Entonces, la No, semana que profe, viene vamos a tranqui. retomar, lunes como siempre, nuestro horario de siempre, 9 a 11, y vamos a continuar así nuestras clasecitas. Sí, sin Estamos entonces, problema, Maga. profe. Mil Quedamos gracias. así. Saluda a tu mami. Nos Gracias, vemos. profe. Chao, Chao. chao.